Hola, bienvenidos. Mi nombre es Héctor García, gerente de Desarrollo Competitividad en Monterrey, CAINTRA Nuevo León. Y el día de hoy tenemos el gusto de contar con Mirna Flores. Va a platicar algo muy interesante de los Lean Diamond Awards. Hola, ¿cómo estás, Héctor? Un placer estar aquí. Hola, Mirna. Bienvenida. Oye, pues, antes de nada, platícanos quién es Mirna Flores y tu trayectoria. Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, como siempre, un placer estar aquí en CAINTRA Monterrey, Nuevo León. Bueno, pues soy mexicana, estudié la carrera de ingeniero mecánico, hice una maestría en sistemas de manufactura y bueno, trabajé unos años como ingeniera de simulación, simulando las plantas de manufactura de General Electric aquí en México. Entonces tuve una capacitación sobre Black Belt, todo lo que fue el Lean Six Sigma. Y bueno, después de algunos años, 2-3 años, emprendí el vuelo y me fui a Suiza a trabajar en un centro de investigación que trabajaba sobre todo en proyectos de innovación sustentable. Trabajé ahí también algunos años en diferentes proyectos. Hice mi doctorado en innovación abierta en el Politécnico de Milán, en Italia. Y bueno, después tuve el gran placer de trabajar algunos años en el centro de investigación de CEMEX Suiza, gestionando los proyectos colaborativos de investigación con diferentes universidades del mundo. Fue un placer. Y estando ya en Suiza, colaboré con el Politécnico de Lausanne en un proyecto que se llamaba Lean Product and Process Development. Y en este proyecto lanzamos diferentes colaboraciones y proyectos dentro de la misma iniciativa, y uno de ellos fue un autodiagnóstico para ayudar a las organizaciones a autoevaluarse en sus mejores prácticas Lean para el desarrollo de productos. Y entonces ahí arrancó la carrera. Ahí, bueno, es un poquito el resumen. El resumen, ok. Y platícanos, ¿y en qué momento decides fundar Lean Analytics Association? Platícame, estoy bien integrado. Excelente pregunta. Pues la Comunidad Europea, cuando financia estos proyectos colaborativos de investigación, busca que el consorcio de los partners del proyecto tenga una manera de transferir a la sociedad, a las otras empresas, a las organizaciones, el resultado de los proyectos colaborativos. Entonces, estando en el Politécnico de Lausanne en Suiza, el profesor con quien trabajaba y yo decidimos lanzar esta organización sin fines de lucro para continuar la investigación y la difusión de los resultados del proyecto europeo. Ok, y platícame en este arranque de la asociación, un éxito que te haya pasado al arranque. Pues mira, la verdad, una de las cosas más bonitas que sucedió, dos cosas muy interesantes al arranque, fue la empresa inglesa Dyson. Nos contrató en Inglaterra. Dyson fue nuestro primer cliente para diagnosticar su proceso de innovación. Entonces, ellos querían comparar el equipo, las actividades de Inglaterra con el equipo que tenían en Singapur. Entonces, tuvimos varias sesiones, varios talleres para ayudarles a identificar con el diagnóstico que se había desarrollado en el proyecto europeo, su hoja de ruta, hacer su plan de transformación, identificar esas áreas de oportunidad. Entonces fue una experiencia muy positiva porque fue el primer cliente que tuvimos en Inglaterra, ¿no? Y el segundo cliente que tuvimos fue el corporativo de Nestlé en Vevey, Suiza. Ok, y arrancaste con todo. Muy bien, ok. Igual Nestlé nos pide un curso ad hoc, hecho a la medida, para hacer la transformación Lean Innovation en este caso. Entonces trabajamos con ellos aproximadamente un año para documentarles y para crear contenidos específicos de Nestlé, con casos de Nestlé, para desarrollar todo este contenido, y entrenamos a los que iban a hacer los cursos dentro de Nestlé. Entonces hicimos como que el train the trainer en Nestlé Suiza. Oye, ¿y en qué momento fue como esta transición? Porque creo que partes de primero hacer algo particular para una empresa, pero después empiezas a publicar libros, ¿no? Este no es el primero, conozco algo, pero ¿cómo fue dijiste, ¿sabes qué? Quiero dar un salto a hacer algo que se pueda conocer de más alcance. Perfecto. El proyecto europeo nació en el 2009 y finalizó en el 2013. En el 2012 nace la asociación, un año antes de que concluyera el proyecto, y tuvimos 2-3 años contactando empresas, con Dyson, colaborando con Nestlé, pero algo que era bien clave para nosotros era cómo seguir investigando y conociendo las mejores prácticas, porque eso fue la base
del modelo de diagnóstico, el modelo de cómo ayudamos a las empresas a ser mejores en ese proceso, ¿no? Entonces, pues en el 2015 lanzamos una convocatoria para identificar a las empresas que quisieran compartir sus casos, y bueno, tuvimos a Airbus, tuvimos a Telefónica, Munters, entonces tuvimos muchas empresas, fueron 10 empresas en el primer libro que documentaron, que nos compartieron y documentamos juntos sus historias de éxito. Ok, ¿cómo se llama ese primer libro? ¿Era el de Dare to Innovate? No, no era ese. Se llamaba Lean Product and Process Best Practices. Ok. Sí. Ok. Y ahorita, platícame cómo fue que esa evolución te llevó a los Lean Diamond Awards. ¿Cómo llegaste a este punto de los Lean Diamond? Pues pasaron muchas cosas. Después de haber lanzado el primer libro con los casos de éxito de Lean Product and Process Development, Cemex nos contrata en el 2018 para hacer un hackathon para ayudarles a rediseñar su proceso de innovación. Y en paralelo, otra empresa nos propone hacer otro libro del Dare to Gemba. Ajá. Sí, ya también ya lo leí. Sí, el Dare to Gemba. Entonces, en toda esta transición de seguir investigando las prácticas y de hacer estos hackatones, yo me doy cuenta que hay un interés y hay mucho que las empresas pueden compartir. Hay muchas empresas que tienen muchas cosas interesantes, pero que nadie las tiene, que nadie las sabe. ¿Sabes cómo? Entonces dije, estas son empresas que tienen cosas muy interesantes, que han hecho proyectos sumamente interesantes, pero que nadie las conoce. Entonces, me empieza a venir esta idea, deberíamos de tener un premio Lean, etcétera, ¿no? Entonces, en el 2018-2019 empiezo a ver quién puede sponsorizar y contacto varias organizaciones en diferentes lugares, en diferentes países del mundo. Y empecé a tener estas conversaciones, pero no sucedió nada, ¿no? Entonces, en el 2020, con la pandemia, me contactan varias empresas ¿me puedes hacer mi libro? Pero como de los casos, pero nada más de interno. Mi empresa. Ok. ¿Sí? Entonces, platicando con varias, digo, bueno, ¿qué tal si mejor lanzamos un premio y buscamos los mejores casos y damos el premio a los mejores casos, obviamente con jueces y con todo esto, ¿no? Entonces fue que en el 2021, todavía estábamos en pandemia, empezamos a diseñar cómo puede suceder, entrevisté mucha gente, a ti como organización, ¿qué te parecería un premio? ¿Qué te gustaría del premio? Y lo más interesante es que sí me di cuenta que muchas sí les interesaba compartir y documentar su caso. Entonces, en el 2021, al final, lanzamos el premio, ya corre en el 2022, en el 2023, y aquí estamos en el 2024. Ok, entonces, digamos, esto surgió porque tuviste como un diamante negro que estaba oculto de que las empresas estaban haciendo muchas cosas, pero no compartían. Entonces, parte de tu propósito es como llegar, que esta información sea difundida por todo el mundo para poder incrementar. Claro, yo me daba cuenta que había muchos casos ya documentados de empresas ya conocidas. Sí, ¿no? Sí, o sea las referencias. Los de academia, los de la universidad, los clásicos. Ajá, las referencias son, todos queremos saber cómo funcionan las top, que ya ni para qué digo los nombres, ¿no? Que ya las conocemos, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pero en esta trayectoria, pues en esta evolución de Lean también, debe haber muchas más que tienen una historia muy interesante y que nadie las observa y que nadie las conoce, ¿no? Entonces fue eso a mí lo que dije, bueno, ¿por qué no hacemos este premio donde las invite? Y la gente, muchos también sí estaban interesados en compartir, ¿verdad? Ok. ¿Tú cuál consideras que ha sido como el mayor reto para desplegar como Lean de manera robusta, así como hacerlo extensivo? De las que tú has estado investigando, ¿cuál crees que es como el principal restricción para poder desplegarlo? ¿Adentro de una empresa? Sí. Yo creo que muchas veces, y me ha pasado, y no digo nombres, pero me ha pasado que hay Lean a veces dentro de una empresa en un grupo o en un proceso, y el middle management, ¿no? la gerencia, los diferentes equipos a nivel medio se dan cuenta, pero todavía el alto mando o los líderes todavía no conocen todo. Entonces, ¿cómo logras el buy-in, ¿no? ¿Cómo logras que se vuelva una transformación donde los líderes creen y se comprometan a hacer toda transformación? Entonces, de ahí esa posibilidad. Otra es que algunas veces piensan que, pues soy chiquita,
Y esos son para los grandes, para los grandes, ¿no? tienen Entonces, dinero. para que tienen dinero. Entonces, pues la verdad, en los Lean Diamonds Awards 1, en el primero, en el 2022, hay un caso de una empresa muy pequeña de 30 y tantos empleados que durante la pandemia el gobierno belga financió transformaciones Lean y ya tenía consultores pagados por el gobierno que ayudaban con la capacitación, con la hoja de ruta, con implementación de prácticas, y era virtual porque no se podían juntar, ¿no? Entonces, pero ahí, por ejemplo, en esa empresa pequeña, pues el líder, el CEO de esa empresa, pues estaba comprometido a cómo lo hago más, cómo hago más eficiencias, ¿no? Ok. Y entonces, a través de como de estos investigaciones, libros y con los Lean Diamonds, o sea, tú te das cuenta como de esos joyas escondidas. Y platícame, ya me toca que tú los publicas en un libro, ¿cómo has visto que las empresas lo toman? ¿Has logrado difundir más esta cultura? ¿Qué has visto de impacto? A mí me ha impresionado mucho porque, de hecho, cuando han finalizado las 2 convocatorias y los dos premios de los 2 primeros años, me dicen, me ayudó mucho a recapacitar lo que hice y lo que hicimos bien y lo que hicimos mal, y cómo seguir adelante. Entonces, en esta última vez les pedí, por favor, compártanos su testimonio, y la mayoría nos dijeron eso, más el diagnóstico de que tú tienes las prácticas identificadas en diferentes niveles, y eso me da visibilidad a mí muy claramente en dónde estoy y cuánto me falta para llegar al nivel 4, al nivel 5. Y adicionalmente, pues porque sale el libro, y en el libro ellos también pueden estar observando qué hicieron las ganadoras, o sea, las que resultaron ganadoras, qué prácticas tienen que las hacen pues ganadoras, ¿no? Ok, que es lo que tú mencionas, los ganadores son los Lean Diamonds, esos diamantes. Platícame, ahora sí, ya con palabras, ¿qué es un Lean Diamond? Muy bien, esa es una pregunta muy buena. Los Lean Diamonds son las organizaciones que llegan hasta el final, son los finalistas a los quienes les documentamos el caso y presentan. Entonces, en la primera convocatoria fueron 10, ¿sí? Porque se registran muchas, ¿no? Más o menos. Pues la primera vez se registraron como unas 30 y tantas. Y de ahí salieron 10. Y de ahí salieron las 10. Finalistas. Ajá. Y en la segunda se registraron casi 90. En la segunda edición, fue la del 22. La del 23, se registraron casi 90, entonces de ahí seleccionamos 20 finalistas que estaban muy altos, y lo más interesante es que había empresas súper transnacionales que hicieron el diagnóstico, no puedo decir nombres, y que no terminaron como finalistas, o sea, que ellas dijeron, ¿cómo? Entonces les dije... Les pegas en el orgullo. Sí, ¿cómo? Y yo dije, pues... No, no quedaron, ¿no? Entonces, las 20 que sí quedaron, los invitamos a que les documentáramos el caso, a que les invitábamos a seguir todo el proyecto de investigación, porque hay que entrevistarlos, documentar, ellos tienen que buscar evidencias, buscar contenidos para documentarles el caso. Ese caso se va a los jueces y esos jueces evalúan. Tenemos alrededor de 44, 45 jueces. Ya tenemos más porque los que quedan como Lean Diamonds, las 10 empresas de la primera edición de este libro, las 12 de la segunda edición, que viene el libro muy próximamente, son 22 Diamonds, que son las que resultaron finalistas y acabaron su caso y presentaron en la ceremonia de premiación. Y por ejemplo, y estos que sigan a la final, vamos a decirlo así, que es más o menos un 20% de los que se registran, ¿cuál es la diferencia entre un Lean Diamond y los que se quedan en el camino? No, pues el Lean Diamond nos prueba con evidencia. Ok, o sea, es una evidencia sostenible de que Lean lo está usando correctamente. Ajá, nos muestra su trayectoria. La asociación propuso un framework, un modelo que consta de 4 bloques, que decimos bloques de transformación. El primero es liderazgo y desempeño, estrategia. El otro es talento y colaboración. Luego tenemos procesos eficientes y sustentables, y luego gestión del cambio y mejora continua, ¿no? Entonces, tenemos prácticas Lean alrededor de los 4, más nos tienen que mostrar proyectos. Ok, o sea, evidencia, tienen que sostener. Nos tienen que mostrar proyectos que hayan terminado y pues con impacto, y no nada más, no necesariamente, o no nada más financiero. Pero también, pues, por ejemplo, digo una idea, ¿no? O sea, digo una experiencia. El 80% de los empleados continuamente comparte problemas y propone soluciones, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una cultura Lean,
Evidentemente, pues sí, tienes equipos que están trabajando en algunos proyectos específicos, pero en el área de trabajo, en el Gemba, ¿no? Todos identifican problemas, ya saben que hay algo que no funciona. Que es más cultura. Ajá, entonces el aspecto de la cultura y de que todos colaboran hacia resolver problemas, eso es algo que lo ves, ¿no? Lo ves, o sea, prácticas como el Gemba Walk, como las 5S, como hacer Kaizen Events, tener el Value Stream Map, o sea, hay prácticas básicas Lean que tú las ves que la mayoría, al menos los Lean Diamonds las tienen, ¿cierto? Ya, o sea, si con esto un Lean Diamond demuestra la consistencia, que no solamente es como que una buena idea, sino que en todas las áreas se ve sostenido. Exacto. Y otra cosa bien interesante es que tenemos 4 categorías: Lean, Lean Innovation, Lean Digital and Lean for Sustainability, y les pedimos que seleccionen una. En esa segunda edición, por ejemplo, empresa A y B dijeron, yo soy muy Lean, quiero competir por la categoría Lean. Pero interesantemente, muchos de los proyectos y las iniciativas ya integran Lean Digital y Lean for Sustainability, ¿no? O sea, ya esa es como que la evolución y es parte de lo que estamos viendo, ¿no? La evolución del Lean, de estandarización de procesos, etcétera, ya moviéndose hacia cómo adopto tecnología digital y cómo busco diseñar nuevos procesos, diseñar nuevos productos, pensando en la sustentabilidad, ¿no? Está muy padre eso, y aquí sí es una curiosidad personal. Platícanos un caso, digo, si se puede decir nombre estaría perfecto, si no, no pasa nada, pero un caso de un Lean Diamond que te haya llamado mucho la atención a ti, que ya sabes que de los de la edición 2022 y 2023, este caso lo recuerdo con mucho corazón. A ver, platícanos un caso de éxito, a ver, platícanos. Híjole, pues la verdad es que todos tienen cosas muy interesantes. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el de Barry Callebaut, la empresa ganadora del primer Lean Diamond. Ellos son una empresa suiza que produce diferentes insumos para la manufactura de chocolates, ¿no? Y ellos al inicio, porque todos te cuentan su historia, ¿no? De dónde, qué gatilla, ¿no? Qué gatilla la transformación. Entonces, el director de operaciones nos cuenta, ¿no? Pues un consultor nos visita, nos invita a ir a una planta Lean, fuera de Barry Callebaut, y nos dice, mira, ¿te gustaría a ti trabajar así? No, mira, esto es un Gemba Walk, mira, esto es... Entonces el director dice, sí, o sea, yo quiero eso. Yo quiero eso para Barry Callebaut, ¿no? Entonces te cuenta la historia y está escrito en el caso, y decide Barry Callebaut que el primer país, siendo una empresa multinacional, va a ser Brasil, ¿no? Entonces el conejillo de Indias es Brasil. Entonces Brasil fue el que probó, fue el primero al que se le implementó. Fue algo nuevo. Ajá, el que fue algo nuevo. Empezaron con los Gemba Walks, el 5S súper fuerte, el trabajo colaborativo, o sea, toda la parte de identificación de problemas, las herramientas básicas, ¿no? El root cause análisis, los 5 porqués, etcétera, ¿no? Entonces, pero a nivel piso, y cuando yo fui a visitarlos, que me invitaron a visitarlos, es sorprendente que lo que escuchamos, ¿no? De Toyota, de la cultura japonesa, de Lean, el equipo, pues, equipo autodirigido, ¿no? O sea, tú ves que no necesitas a un jefe que esté presente para proponer una solución o decir hay un problema. De hecho, los tableros de los indicadores en la planta me los presentaban los mismos operadores, me presentaban el plan de acción, entonces realmente la planta, o sea, los procesos en piso son gestionados por los operadores al 100%, ¿no? Wow. Entonces, pero para la cultura latinoamericana eso es interesante. Sí, no. Entonces, realmente visitar las 3 plantas de Barry Callebaut en Brasil, que fue el caso de Barry Callebaut de las 3 plantas de Brasil, pues la verdad, algo muy inspirador. También me inspiró mucho la transformación Lean Digital de una empresa noruega que se llama Yara. Ellos hacen fertilizantes, entonces cómo de no tener nada, dicen, bueno, ahora tenemos que tener Lean Digital, ¿no? La transformación digital hacia mejorar la eficiencia de la operación, ¿no? Entonces, ¿y a quién invitamos al equipo? ¿Qué roles vamos a definir? ¿Qué competencias y qué habilidades, qué conocimientos? ¿Cuál va a ser el diseño de la organización
para facilitar Lean Digital, ¿no? Entonces, el caso describe los roles que ellos... El caso tiene los roles. Ajá. Entonces, de hecho, los casos, lo que buscan los casos es contar la historia desde cero, desde que empieza la transformación, que es la gatilla, etcétera, ¿no? Entonces, el caso de Yara es muy interesante y muestran muy claramente 2 proyectos, ¿no? Uno, que es literal, necesitamos, y eso en toda transformación, un quick hit, algo que sea rápido y que la gente se motive y que diga, ay, sí, así se hace, así ya, eso significa ser digital, tal vez, ¿no? Y otro fue soluciones que los empleados co-crean con diferentes prácticas, ¿no? Entonces, entender cuáles son los problemas, cómo diseñas prototipos, cómo vas a diseñar las nuevas herramientas que van a facilitar a los empleados a estar conectados, ser más digitales, la gestión ¿no? del cambio, porque el humano no pasa. Toda la gestión del cambio. Entonces, también Yara me parece un caso muy interesante. Y definitivamente Certeso, que es una empresa pequeña que hace señalizaciones para incendios, ¿no? Y es una empresa pequeña, entonces vende todo esto a las plantas. El director ya había escuchado de Lean, había leído de Lean, y cuando el gobierno belga propone esto durante la pandemia, él se pone las pilas y dice, ese es el momento de implementar Lean, ¿no? Desde el Balance Scorecard, ¿desde qué indicadores? O sea, cuando dices, pues, ¿qué mido? ¿No? Hay que tener indicadores de los procesos, hay que hacer el Value Stream Map, hay que buscar las causas raíz, hay que hacer... Entonces, una empresa de 30 empleados, de tantos empleados que de la nada, virtualmente, transforma la organización, eso me parece también muy inspirador. Sí, todo inspirador y un liderazgo muy, ¿cómo se puede decir? Como proactivo, el querer que desarrollar la gente, la organización, o sea, habla mucho de liderazgo para desplegar Lean. Exacto. Y de estos 3 casos, platicamos, o sea, de esos 3, ya contaron la historia del caso, y ya que te cuentan ellos su historia y que tú los documentas, ¿qué impacto reciben ellos? ¿Qué te han platicado? Una vez que ya ven el resultado de que tú los documentas, ¿qué te dicen? ¿En qué les impacta? Pues básicamente en la segunda convocatoria sí les entregamos un reporte con tus mejores prácticas son tantas y tus áreas de oportunidad son estas, ¿no? Entonces, un one-to-one, uno a uno, les fuimos dando sus resultados de su diagnóstico y sus áreas de oportunidad. El modelo documentado, o sea, su modelo escrito, ellos reflexionaron lo que te comentaba, que hice bien, que hice no. Y hubo varias empresas que definitivamente dijeron, pues esto va a ir directamente. Hubo una empresa que también está en Bélgica, que también está en México, por cierto, en Zacatecas, se llama Premium Sound Solutions, ellos también compitieron por Lean Digital. Ellos me decían, tenemos mucho en Lean, mucho tiempo trabajando en Lean, queremos empezar, o ya estamos empezando con Lean Digital, ya tienen varias cosas, pero no habíamos integrado toda la información y luego integrar todo y tener un caso que pudiéramos inclusive compartir con los empleados. O sea, ¿qué hemos hecho? Genera mucha cohesión. ¿Qué hemos hecho, no? Entonces tenía al líder completo de Lean, de toda la transformación Lean, al líder de transformación digital, y juntos integrando la información y la historia de en qué hemos hecho, a dónde vamos a ir, etcétera, en el caso, ¿no? Entonces, ellos realmente les servía este caso para los empleados y también para sus clientes, ¿no? También un Subex, por ejemplo, decía, mexicana. Sí, Subex mexicana, orgullosamente de Monterrey, decía, bueno, tenemos ya 6, 7 años con Lean y queremos contar nuestra trayectoria y también inspirar a los empleados de todo lo que hemos logrado. También mucho es celebrar, ¿no? Por ejemplo, como dicen aquí, cacarear el huevo. Celebrar lo que ya hiciste y llenarte de orgullo y vamos por más, ¿no? Entonces yo creo que eso energiza a las organizaciones a decir, pues yo les decía, aunque no ganen, ustedes ya son Diamonds, entonces ustedes ya tienen un camino recorrido y tienen un impacto tanto en sus clientes, en la sociedad, en sus empleados, y también inspirar a otros, ¿no? Y otro tema es que, como en la sesión de premiación también se comparten las presentaciones, ellos también se pueden hacer preguntas entre ellos, pues tienen el libro, entonces también aprendes de los demás, ¿no? Ok. Y ahora sí, ya me surgió la curiosidad aquí. Si yo quiero ser un Diamond, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo le entro a todo esto? Para que yo aparecer el próximo año, yo quiero estar en ese libro. Muy bien, pues antes que nada, ahorita la convocatoria está abierta. Ahorita tenemos la convocatoria abierta, tiene la organización. ¿Y por qué digo organización? Porque no nada más son empresas. De hecho, el año pasado tuvimos una universidad en Inglaterra que es Lean Sustainable, Lean for Sustainability. Sí, porque Lean aplica en industria, en gobierno, en hospitales, en todo.
De hecho, también en el primer libro tenemos un hospital. Tenemos un hospital en Argentina. El argentino, ¿no? Sí, me entonces, acuerdo. Sus casos es de toda la reorganización durante el COVID, ¿no? Sí, que necesitábamos ahí tener capacidad, pero rapidísimo. Exacto. Entonces, prácticamente, ¿qué haces para participar? Bueno, las organizaciones todas están invitadas a nivel mundial, sin importar si es de manufactura, hospital, tenemos también hotel, por ejemplo, gobierno, universidad, chiquita, grandota, mediana, no importa el tamaño. Entonces, pues, seleccionar una de las 4 categorías, ¿no? Al seleccionar las categorías, se les manda un link con el autodiagnóstico. Este autodiagnóstico consta de diferentes prácticas Lean que están descritas en 5 niveles de madurez. Entonces, las organizaciones tienen que identificar en qué nivel están, más otras preguntas abiertas, ¿no? Que nos expliquen qué proyectos han hecho, qué impacto han tenido, cuáles han sido sus mayores retos. Entonces, es un mix entre unas preguntas que son, o unas preguntas que son de referentes a las prácticas Lean y unas más abiertas que son de resultados, de impacto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y luego, ya que los analizamos, seleccionamos a las que tienen un puntaje más alto para hacer una sesión que ya estamos llamando Virtual Gemba Walk, o sea, un Gemba Walk virtual, donde les vamos a hacer algunas preguntas de dudas o que nos muestren alguna evidencia de sus proyectos, etcétera, ya para seleccionar a las finalistas, ¿no? Entonces, una vez que las top, tanto del diagnóstico como de la evidencia que mostraron en el Gemba Walk, no lo comparten, ahora sí empezamos la investigación, empezamos las entrevistas para documentar el caso, ¿no? Entonces tenemos ya un protocolo de preguntas, hay un equipo donde se realizan esas entrevistas, se va documentando el caso. Una vez que se termina la documentación, la empresa o la organización lo tiene que revisar y aprobar, firmar de aprobado. No se incluye nunca nada de información confidencial, de hecho lo que les insistimos es todo lo confidencial no se puede poner. Sí. Entonces, ya una vez que termina el caso, se manda a los jueces. Tenemos, te comentaba, diferentes jueces a nivel mundial, empresas, consultorías, organizaciones de todo tipo, que son expertos en Lean. Entonces, de 5 a 10 personas, dependiendo el caso, dependiendo también el interés, porque también preguntamos, hacemos una encuesta, bueno, ¿qué tipo de casos tú como juez quieres revisar? Entonces, ya los distribuimos, ellos lo evalúan con unos criterios. Y bueno, pues ya se identifican los 3 ganadores, ¿no? Ok. Y entiendo que en la edición 2024 hay algo diferente con otras ediciones. Platícame qué trae especial esta edición. Exactamente. Pues tengo el gran gusto de compartir, que también dijimos, bueno, las que están en Lean, a veces me preguntan, y bueno, ¿y qué es Lean Innovation? ¿Y qué es Lean? Me preguntan, dame más. Entonces, antes que nada decidimos lanzar 12 masterclasses que van a ser online. Entonces van a cubrir diferentes temas desde introducción a Lean, el famoso Gemba Walk, el Hoshinkanri, etcétera, ¿no? Entonces son estas 3, qué es Lean, qué es el liderazgo Lean, etcétera. Entonces tenemos esta serie de masterclasses de Lean. ¿Quién las imparte? Diferentes expertos y vamos a tener gente de la industria, también los Lean Diamonds, participando y dando inputs. Ok. Entonces va a ser una masterclass donde no nada más va a estar hablando el experto teórico, sino también va a ser de lo que pasa realmente. O sea, de ejemplos, casos, interactivo, ¿no? Y este acceso a los masterclass va a ser para los que completen su registro, o para quién va a ser el acceso a los masterclass. El acceso a masterclass es al que se registre y complete el diagnóstico. Okay. Porque hemos tenido muchos casos de, pues se quedó a la mitad del diagnóstico, o se quedó a los 3/4, entonces pues yo ya no lo puedo. A media carrera, ¿no? Pues ya del diagnóstico, ¿no? O sea, o le puso submit antes de terminar, o no sé, ¿no? Entonces, o sea, tienen que haber completado el autodiagnóstico, entonces todos ellos se les va a anunciar el calendario y vamos a organizar esas sesiones por un paso número 1. Y paso número 2, o algo novedoso de este año, es nos dimos cuenta que muchos, que en nuestra experiencia como la Asociación de Analytics hemos hecho muchos hackatones, nos han contratado gobiernos, nos han contratado empresas multinacionales, universidades, nos han contratado de muchos lados para hacer hackatones, y sorpresa que ninguna de estas organizaciones ha organizado un hackatón. Entonces dijimos, wow, entonces es una oportunidad también para ayudarles a los Lean Diamonds a resolver retos.
¿no? Entonces vamos a organizar un hackathon con los retos de los Lean Diamonds. Ok, padrísimo. Ok, oye, y ahora sí, ya estamos casi llegando a las últimas preguntas. Pregunta, si yo soy una empresa, un empresario que nunca he escuchado nada de Lean y que apenas voy a dar mis baby steps, con todo lo que tú has visto de los casos, de estos Diamonds que ya han pasado, ¿cuál sería como tu recomendación para una empresa que va arrancando con todo este tema de Lean? Sí, pues prácticamente primero hay que hacer una sensibilización, ¿no? O sea, el alto liderazgo, qué es Lean, en qué me beneficia, qué oportunidades tengo, entender por qué lo quiero hacer, o sea, qué beneficios me espero, cuál es mi norte verdadero, o sea, dónde quiero llegar con Lean, ¿no? Obviamente, pues aquí siempre es, ¿qué es primero el huevo o la gallina, no? Así, aquí generalmente o contrata a la organización a alguien interno que tenga esa experiencia, si la empresa está empezando o la organización está empezando, o pues contrata a algún consultor que tenga la experiencia, ¿no? Entonces, contratar a esa persona, o ya sea interna o externa, que empiece todo el roadmap, ¿no? Entonces, las capacitaciones, qué prácticas, y aquí está bien interesante, por ejemplo, tuve la oportunidad de invitar varias veces a Airbus a compartir su roadmap, ¿no? Porque todos los casos, por cierto, traen el roadmap. De cómo llegaron hasta ese punto. Ajá, ¿qué hicieron, no? O sea, ¿cuáles fueron sus pasos? La trayectoria. Su trayectoria, y no sé, y la belleza de Lean es que generalmente es diferente, o sea, no todos hacen lo mismo, ¿no? Entonces, y pues no hay una única receta. Entonces, pero sí generalmente es el alto mando, el top management tiene que entender y estar comprometido y aportar los recursos y el tiempo y todo para que se dé Lean, poner un equipo generalmente interno dedicado, con un líder que sepa, que tenga esa experiencia, y empezar la transformación, empezar el entrenamiento, definir proyectos y darle seguimiento, tener un equipo que le esté dando seguimiento a Lean. Entonces, hay dos cosas bien interesantes. Una es qué proyectos puedo definir que hagan este cambio y transformen los procesos y mejoren los procesos. Y el otro es cómo logro cambiar el ambiente de trabajo y la cultura para que todos busquen esos problemas, levanten la mano sin miedo y digan, aquí hay un problema, que el jefe, el líder llegue al Gemba Walk y diga, vamos a hacer un Gemba Walk, vamos a organizar donde yo quiero escucharlos y apoyarlos, ¿no? Como líder, me interesan entender los problemas y colaborativamente resolverlos, ¿no? Entonces, pues sí se dice muy fácil. Entonces hay prácticas Lean, hay comportamientos Lean para crear esta cultura. Entonces, pues puedes tener la cultura sin tener proyectos, pudiera ser, o sea, puede pasar de todo, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar? Pues sí, con concientización, capacitación, contratar a alguien y tener un equipo dedicado a Lean y pues empezar. Y quiero mencionar que no va a ser de la noche a la mañana, o sea, va a requerir... La mayor parte de las sanciones tardan, 5 años, 4, 5, 6 años para ver los resultados. A largo plazo. Entonces sí hay que invertirle. Okay, perfecto. Oye, pues ya con esto agradeciendo, no sé si quieras comentar algún otro comentario adicional antes de terminar esta entrevista, que estuvo súper, súper interesante, todos los casos, los que tú has visto, el libro. Entonces no sé si quieras comentar algo más. Pues dos cosas. Este 28 de mayo tenemos el lanzamiento del siguiente libro. Ya va a estar a pre-order, o sea, se va a poder ordenar. Se va a imprimir lo más probable en junio para ya tener las órdenes pues preordenadas. No sé cómo decir, que lo pidan, hagan los pedidos, ¿no? Antes para mandar a impresión. Entonces el 28 es el lanzamiento oficial del libro, que ya va a estar listo. Y pues que el 8 de julio es la fecha límite para que las empresas se registren y completen el autodiagnóstico. Entonces, estamos a 28 de mayo, lanzamiento del libro, y 8 de julio... Ay, para que nos anotemos todo. Se registran y el autodiagnóstico. Entonces, esas son ahorita las dos fechas más importantes. Y pues, ¿cuánto tiempo toma el autodiagnóstico ahorita que lo mencionas? El autodiagnóstico tomará alrededor de 2 a 3 horas. Si es a manera individual y la persona trabaja en línea, ha hecho la transformación, pues le va a tomar alrededor de 2 horas. Eso es lo que estimamos, lo que nos han dicho las anteriores. Ok, perfecto. Pues mira, muchísimas gracias. Un honor tenerte aquí en CCM Caintra. Qué gusto escuchar de los Lean Diamonds. Estamos muy contentos porque sabemos que aquí de Monterrey hay 2 Lean Diamonds que llegaron en la edición 2023. Entonces, pues queremos que de México pues sigan saliendo más diamantes. Como por supuesto. Buscamos diamantes. Estamos ávidos, interesados en encontrarlos. No se escondan, levanten la mano, regístrense, participen. Hay un
mundo de casos increíbles en México, en Latinoamérica. Entonces, no sean tímidos, regístrense Sí. y aprendan y compartan y pues para mejorar todo, ¿no? Para mejorar sus eficiencias también y para ser reconocidos por sus grandísimos esfuerzos. Pues, los invitamos a todos a participar y pues muchísimas gracias. Gracias a Mirna, ti. un honor y queremos más diamantes. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Buenas tardes.